no fue la juventud la que salió a dar un estallido. Sí, así les remuerdan a ustedes en la conciencia. Fue una toma guerrillera lo que sufrió el país. Fue una toma guerrillera. Vamos a escucharnos, por favor. Bueno, aquí dijeron que los estudiantes eran respetuosos, pero no lo están siendo. Yo quiero, efectivamente... No, respeten, porque lo que hubo en Colombia fue una toma guerrillera. Hacia ustedes no les guste, así a ustedes no les guste. Con bandidos y cómplices políticos de este país. Eso fue lo que hicieron acá. Juanita, muchachos, por favor. ¿No? Nosotros... Usted es un bandido que hace parte del grupo político de esa sinvergüenza. Apreciada hombre. Juanita, por favor. Sáquenme. Por favor, sáquenme. Para que demuestren la clase calaña que son. No, esta es la bajeza de la extrema derecha, que a falta de argumentos lo único que tienen es insultos para la gente, para el público, para los estudiantes. Sáquenme. Por favor. ¿A usted la financió la guerrilla? Por favor. ¿A usted la financió la guerrilla? ¿A usted la financió la guerrilla? Por favor, calma. ¿A usted la financió la guerrilla? Entonces es guerrillera. Voy a pedirle. Punto. Mire, y entonces viene esta señora y insulta a la gente del público diciéndoles que si las financiaron la guerrilla, que son unos guerrilleros, y después pide que la respeten, que respeten sus opiniones. Ella no es capaz de respetar a un auditorio entero y después pide respeto para que la gente siga escuchando esas barrabasadas. Esto no puede seguir pasando y las personas en las universidades deberían saber a quiénes invitan. Di mi opinión que esto fue una toma guerrillera y aquí el auditorio se volcó. Si yo no puedo decir en un campus que lo que vivimos fue una toma guerrillera, la que se va soy yo. ¿Sabe por qué? Porque me parece el colmo de que la universidad no respete esto. No lo respete. Es mi posición y es lo que se pudo evidenciar de Cali. Juanita, Usted verá. No estamos irrespetando tu posición. No la están respetando. No están respetando mi posición sobre el paro guerrillero que hubo. Doctora Juanita. Una cosa es un debate de ideas y otra cosa es permitir que una persona llegue a insultar, a despreciar a la gente, a tratarlas de guerrillera. Eso no se debería permitir. Lo mismo hacen los medios de comunicación, dándole altavoz a este tipo de personas, a personas como Polo Polo, a personas como María Fernanda Cabal, que lo único que hacen es desinformar, decir mentiras y utilizar ataques en contra de un sector de la población. Eso no lo deberían alimentar ni en las universidades ni en los medios de comunicación, pero así estamos. Con esta señora tuve una discusión hace unos días en Twitter, donde la señora insultaba prácticamente al ministro de Defensa, un ministro que se ha destacado por su lucha anticorrupción. No solo se enfrentó al paramilitarismo, a los parapolíticos, sino también al mismísimo cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Uno de los delincuentes más peligrosos que hemos tenido en Colombia y yo creo que ha sido uno de los capos del narcotráfico más poderoso que ha existido en todo el mundo. Este señor fue capaz de enfrentarse a esas personas y a los paramilitares. Entonces dijo como si hubiera sido un ministro de Duque estarían enardecidos pidiendo la renuncia, el doble rasero en todo su esplendor. Pues claro, alguien que se enfrentó al cartel de Medellín y denunciaba la parapolítica nunca hubiera sido ministro de Duque. Duque prefería ver al primo de Pablo Escobar militando en su partido. Y pues sí, ahí tenemos a José Obdulio Gaviria, que fue durante mucho tiempo la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez, el primo del capo del narcotráfico. Ahí estuvo, ahí está, en el partido en el que ellos militan. Y entonces claro, la señora siempre que con su plan del Golfo, que sus delincuentes. Y entonces me dice, pero si los que quieren parar las órdenes de captura del clan del Golfo es el gobierno de Petro. Sí, claro, una cosa es detener las órdenes de captura para negociar con ellos
y que dejen de delinquir. Y otra muy diferente es tener a delincuentes en el mismo partido mientras siguen delinquiendo, como Kiko Gómez, porque ese criminal era del partido de la señora Juanita Cataño y delinquía desde la gobernación. Un delincuente que fue condenado a 55 años de prisión por homicidio, una joyita completa, que se aliaba con paramilitares, que mataban de allá de hambre a los niños en La Guajira, porque se robaban la plata de la alimentación de los niños, unos sinvergüenzas. Esa es la clase de copartidarios que tenía Juanita Cataño. Entonces la señora sigue y sigue y sigue. No accedió el ELN al cese, menos criminales del Clan del Golfo, que son una partida de narcos alentados por la coca. Con los bandidos no se negocia, se someten a la justicia, no se rebaja el Estado, y ese tipo ni lo conozco, ni me interesa, si es delincuente, a la cárcel. Entonces eso me responde la señora. Entonces es que es muy sinvergüenza, la verdad, es muy sinvergüenza. Dice que con los bandidos no se negocia, pero está en un partido que ha tenido 5 exgobernadores condenados por delitos derivados de sus vínculos con organizaciones criminales, otros por corrupción, fraude electoral y constreñimiento al elector. Unas joyitas completas. Ha tenido 5 alcaldes destituidos o procesados por corrupción, 1 por falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, y un candidato del consejo involucrado en fraude electoral. Unas joyitas. Y entonces ella me dice que no hay crímenes de sangre y que mucho menos de militancia política. Entonces ella sí puede llegar y insultar a gente en un público, decirle a la gente que es guerrillera, que los financian la guerrilla, insultar a la gente, pero ella cuando la gente le hace el reclamo de su partido político, entonces dice no, es que no son crímenes por militancia política. Pues si ella eligió un partido en el cual militaba, es porque se siente identificada con ese partido. Entonces aquí que no se vengan a lavar las manos, porque si están en un concierto para delinquir con personería jurídica, como una vez le dijo Claudia López, entonces ahora se vienen a lavar las manos. No, tienen que hacerse responsables de lo que hacen en su partido. Y esa es la clase de políticos que están moviendo la extrema derecha, y a los que la gente, los medios de comunicación les hacen bombo, los muestran como grandes contradictores, cuando realmente lo único que tienen son insultos, y tienen un rabo de paja tan inmenso que si se acercan a la candela, pues todo su partido se incendia. Entonces tenemos a personajes como María Fernanda Cabal, que ahora se las da de adalid anticorrupción, insultando y atacando, cuando la realidad es que mágicamente funcionarios de la alcaldía de Peñalosa, cuando gobernaba en Bogotá, le compraban votos para llegar al Congreso. Y ahora este tipo de gente son los que se las dan de adalid anticorrupción, haciendo la oposición inteligente con mucho odio y con mucha falsedad y con muchas mentiras, y también con un rabo de paja muy inmenso. Pero claro, los funcionarios que le compraron votos fueron los que terminaron pagando en la cárcel, mientras ella sigue mandando vacas a otros países, mientras ella sigue difundiendo mentiras, insultando por Twitter a la gente que no piensa como ella. Es esta misma extrema derecha la que nos trató de vender a Andrés Felipe Arias como una santa paloma, y no como el criminal que realmente es. De Justicia, Sala de Decisión Penal de la Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve confirmar la sentencia proferida
el 16 de julio de 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual condenó a Andrés Felipe Arias Leiva a las penas de 209 meses y 8 días de prisión, multa equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigente e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad, y además a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas dispuesta en el artículo 122 constitucional con la modificación introducida por el Acto Legislativo número 1 de 2004, como autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo. Contra esta decisión no procede recurso. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de la... Entonces, la Corte Suprema ratifica condena de 17 años por agroingreso seguro. Este es uno de los políticos de extrema derecha y también mano derecha de Álvaro Uribe Vélez durante mucho tiempo, que nos vendían como una víctima de Juan Manuel Santos, una víctima, una pobre víctima. Pues la Corte Suprema ratificó su condena. Jodieron y jodieron y jodieron y siguieron jodiendo para que tuviera una segunda instancia, y en la segunda instancia ratifican la condena en contra del criminal condenado Andrés Felipe Arias, alias Uribito. Pero el uribismo en pleno lo sigue defendiendo. Y entonces, acá el uribismo sigue presentando a Andrés Felipe Arias, uno de los zampones más reconocidos del uribismo. Lo siguen presentando como una víctima, un perseguido político. Pero veamos qué fue lo que dijo. Con paz interior, tranquilidad, toca respetar y acatar el fallo, aunque por supuesto tenemos 1000 reproches y vamos a evaluar con nuestro equipo de abogados qué puede continuar, pero estamos tranquilos y al fin y al cabo la injusticia es mejor padecerla que infligirla. Nosotros por lo menos en mi familia podemos dormir tranquilos, con paz. Y entonces algunos de los influenciadores, los activistas más reconocidos del uribismo, Laura Medina Ruiz, con 87.000 seguidores, dice: la maldad de Juan Manuel Santos es indudable. Lo que hizo con Andrés Felipe Arias es solo un ejemplo de todo lo que es capaz de hacer para sacar del camino a quien le estorba. A ver, o sea, a Uribito lo condenaron ellos, que tanto molestaron y molestaron, por una segunda instancia, y en la segunda instancia siguen ratificando, en cada instancia que hay, siguen ratificando la culpabilidad de Andrés Felipe Arias, una culpabilidad en un tema en el que está metido hasta el tuétano el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, porque hasta movió cielo y tierra para ver si lo podían dejar libre. Pues prácticamente está libre, porque aquí ustedes saben que la extrema derecha puede robar, puede permitir que roben, pueden hacer lo que se les dé la gana y nunca pagan lo que deberían pagar. Entonces Andrés Felipe Arias entonces ahora tiene unos beneficios, puede salir a trabajar durante 8 horas, o sea, como cualquier persona normal. Pueden ir a trabajar 8 horas diarias, volver a su casa a dormir y como si nada. Esa es la condena que está cumpliendo un delincuente como Andrés Felipe Arias, como este señor que ustedes ven en pantalla.
8 horas diarias para que él pueda salir a hacer lo que se le dé la gana, a trabajar, a mercar, y para que vuelva a la casa por la noche a ver Netflix, porque la extrema derecha aquí nunca paga por sus crímenes. Los medios de comunicación se prestan también para estas cosas, de hacer ver de víctima a un criminal que realmente debería estar pagando en la cárcel, como cualquier otro criminal. Porque ¿cómo es posible que alguien que se robó un celular, que también es muy reprochable, cuando es capturado termine en la cárcel? Cuando la justicia actúa como debería actuar, cosa que nunca pasa en este país, pero cuando los agarran, puede pasar años en la cárcel, y un delincuente que permitió que se robaran unas cantidades enormes de dinero, pues termina con un permiso de 8 horas diarias para salir a trabajar, mientras, como cualquier otra persona que no cumple ninguna condena. Pero esas son algunas de las cosas que ha hecho la extrema derecha, que ahora se las viene a dar a líderes de la moral y a líderes anticorrupción. Sinvergüenzas. Arias, la verdadera historia. Ahora que la Corte Suprema de Justicia, con magistrados distintos, ha ratificado la sentencia de Andrés Felipe Arias, es bueno recordar cómo empezó todo esto y revisar algunos elementos que han permanecido ignorados durante años. La incansable propaganda para presentar al exministro como una víctima del sistema judicial que le cobra su lealtad a Uribe debe ser contrastada con los hechos. Algunos de ellos están en la sentencia judicial y otros no, pero igual merecen ser conocidos o recordados por los colombianos. Totalmente de acuerdo. El primer elemento del escándalo surgió en agosto del 2009, durante el allanamiento a la casa del senador conservador Alirio Villamizar en Bucaramanga. La diligencia judicial buscaba evidencias sobre la participación de Villamizar en la repartija de notarías. Encontraron casi 1.000 millones de pesos en efectivo, contabilidad paralela de 2 notarías y también un certificado de agroingreso seguro por 496 millones de pesos a nombre de Danilo Alirio Villamizar, uno de los hijos del senador. Acá presenta las pruebas como siempre, porque el periodista es muy riguroso. Unas semanas antes, cuando Andrés Felipe Arias renunció al Ministerio de Agricultura y anunció que se lanzaría a la presidencia, lo acompañaba el senador Villamizar, padre beneficiario del subsidio y, dicho sea de paso, también del ahora congresista Óscar Villamizar. ¿Quién es Óscar Villamizar? El mismo que gritaba hace unos meses que habían hecho brujería en el Congreso porque llevaron un muñeco del frailejón en Ernesto Pérez. Pero sigamos. En la ratificación de la sentencia expedida en las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia recuerda que el programa AIS y parte de sus fondos fueron usados para impulsar la campaña de Arias. A su renuncia al ministerio siguió su aspiración como precandidato a la presidencia, y en el curso de la campaña obtuvo apoyo económico de algunos de los beneficiados del programa. Acá lo pone en el documento. La Corte también señala que Andrés Felipe Arias siempre estuvo al tanto de las decisiones sobre el presupuesto de agroingreso seguro. La argumentación de la defensa, sustentada en que Juan Camilo Salazar Rueda y Fernando Arbeláez Soto, integrantes de los comités, declararon que no recibieron órdenes del acusado ni fueron inducidos por este,
desconoce que dichos testigos reconocieron que las decisiones presupuestales del programa Agroingreso Seguro siempre contaban con la anuencia de Arias Leiva. Esto no está en una sentencia, sino es un reporte de la Embajada de Estados Unidos, conocido gracias a Wikileaks. El documento hace alusión al Instituto Interamericano de Cooperación de Agricultura, que sirvió de intermediario en la operación de Agroingreso Seguro. Allí se afirma que el sucesor de Andrés Felipe Arias en el ministerio, su hombre de confianza, Andrés Fernández, el cable dice, el abogado afirmó que el ministro Fernández solicitó ofrecer un empleado sacrificado a quien el ministerio pudiera culpar del escándalo. Obviamente él se negó. O sea, una joyita. Querían por todos los medios darle impunidad a un criminal como Andrés Felipe Arias. Querían meter a un funcionario cualquiera, meterlo ahí en esa vaca loca y que se echara la culpa por un crimen que cometió el uribista, una de las manos derechas de Álvaro Uribe Vélez, su candidato a la presidencia, el candidato del uribismo. Querían echar al agua a otro funcionario que asumiera la culpa para que Uribito quedara en total impunidad. Prácticamente es lo que vive hoy, porque pues teniendo 8 horas para salir a trabajar diarias, pues prácticamente está impune, pero por lo menos su imagen quedó destrozada. Y va a ser muy difícil que vuelva a contratar con el Estado, porque personas así, uribistas de ese calaña, de ese tipo de gente de extrema derecha, no deberían estar trabajando con el Estado, nunca deberían trabajar con el Estado. Andrés Felipe Arias no es una pobre víctima que quieren pintar. Las malas influencias, la codicia de poder llevaron a este hombre inteligente y exquisitamente educado a convertirse en quien es hoy. Un delincuente condenado por corrupción y por permitir que los recursos públicos se dilapidaran en unos ricachones que tenían, mientras los pobres se quedaban esperando los subsidios que estaban enfocados para ellos. Porque es que la extrema derecha no quiere nada regalado, lo quieren robado. Ya lo hemos visto. Este es una de las muestras. Pero bueno, la extrema derecha también ataca la nueva reforma a la salud. Y aquí tenemos un trino de Jack Baltimore. Lo cierto es que no les molestan las ideas de Petro, les molesta Petro. Sí, tienen la razón. Aquí tenemos unos trinos. Jack Baltimore pone algunos trinos de Ani Abello. Pone algunos trinos de Ani Abello. Las EPS matan a bastantes colombianos con cáncer. ¿Ese estudio ya salió? Vamos a ver otro trino. La única EPS que funciona en Colombia es a la que pertenece Timochenko. He oído de varios casos donde las EPS demoran o se equivocan en diagnósticos. ¿Será que esta nueva táctica para no dar tratamientos? Eso lo decía el 11 de julio del 2016. Entonces, qué rabia esto. Mueren paciente de 78 años sospechoso de COVID, cuya entrada a la EPS fue negada por el vigilante que inclusive le sacó el arma. ¿En qué país estamos? Oiga, yo nunca pensé que iba a darle la razón a una uribista, pero sí tiene la razón. Las EPS han dejado morir mucha gente en Colombia. Hay gente que se ha muerto en la puerta de una EPS esperando que los celadores los dejen entrar, esperando una autorización de las EPS.
mucha gente en el campo, porque aquí en Bogotá no tenemos esos problemas y en las grandes ciudades no se presentan tantos problemas con las EPS, pero en las regiones donde todo queda lejos, donde no hay hospitales con el nivel suficiente para tratar algunos padecimientos, sí es muy difícil el tema de la salud. Son ellos los que muchas veces mueren porque no hay ambulancias, porque las EPS les niegan los tratamientos, y como la gente vive en el campo, a la gente de la ciudad no les importa. Entonces es muy curioso que ahora pues estos uribistas que antes renegaban de las EPS, pues ahora estén renegando una reforma que plantea acabar con las EPS. Unas EPS que adeudan como 22 billones. Otras EPS que han desfalcado al pueblo colombiano, que han robado plata y luego terminan pasándose a otra nueva y ya se robaron la plata, esa plata se perdió. Eso es lo que siempre hacen. Pero bueno, esto es un poco de las incoherencias y la falta de argumentos y de las joyitas que tiene la extrema derecha, que ahora es la oposición inteligente. Insultos, defienden a criminales, incoherencia. Eso es un poco el recuento de lo que es la extrema derecha colombiana, la oposición inteligente, que de inteligente más bien poco, porque argumentos no es que tengan muchos. Bueno, y estas son algunas de las reacciones a esas incoherencias, esas mentiras, esos engaños y esa grosería de la extrema derecha colombiana. Nada, pues a los que nos ven en YouTube, los invitamos a seguir este canal. A los que nos ven por Facebook, también los invitamos a que sigan la página, que den like, que compartan, que comenten. Quiero ver sus comentarios. Y nada, pues nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo, chao.